en la vía Ambato-Guaranda, en una comunidad que se denomina Yatzaputzán. Esta comunidad pues poseía estas características y las posee todavía lamentablemente, ¿no? De una extrema pobreza, pero sin embargo favorecida con recursos naturales como energía de viento, energía eólica y energía solar. Entonces, en esta comunidad de blancos se planteó con eólica y solar, y se determinó que poseían las características necesarias pues, para utilizar máquinas conversoras de este tipo de energías en energía útil, energía eléctrica especialmente. En la segunda fase de este proyecto, nosotros ya hemos diseñado un aerogenerador y lo hemos puesto en funcionamiento. Y asimismo hemos colocado para el aprovechamiento solar paneles fotovoltaicos y paneles para calentamiento de agua que están siendo en estos momentos evaluados su funcionamiento. Ahora, particularmente en cuanto a la energía eólica y para que estas máquinas pues, puedan surgir y puedan ser distribuidas en nuestro país, nos permitimos estudiar aquella que nosotros ya habíamos diseñado e instalado en el lugar. Nos interesaba conocer cuál era su comportamiento in situ y cuál era realmente la eficiencia que ésta tenía. Entonces, ese es el objetivo principal del proyecto, del trabajo que yo les vengo a presentar en estos momentos. Entonces, el aparato que tenemos conectado ahí, el generador eólico, es un generador pequeño, ¿no? Que se ha evaluado que puede entregar máximo 200 watts de potencia instantánea para alimentar un banco de baterías que mediante controladores de carga, pues evitamos que estas vayan a sufrir, ¿no? El generador que se utilizó en la turbina también se lo diseñó y es parte también de otro artículo publicado por nuestra facultad. Ese generador es un generador de imanes permanentes de flujo axial, que tiene, como ustedes seguramente saben, algunas ventajas. Por ejemplo, que no necesita utilizarse una caja multiplicadora de velocidades para su desempeño. Y bueno, las baterías provistas aquí son alimentadas con la energía proveniente de ese generador y luego transformadas en energía de corriente alterna para alimentar una pequeña casita que afortunadamente estaba disponible en el lugar. Esta casa no tenía, fíjese, a pesar de que el cable, más bien el tendido eléctrico estaba tan cercano, unos 400 metros, no estaba conectada a la red convencional. Entonces eso nos benefició, ¿no? Bien, ahora, el objetivo es generar la curva de potencia, ¿sí? Esta curva de potencia nos va a permitir establecer cuál es el coeficiente de potencia de la máquina y también ver el desempeño que ésta tendría en el tiempo y de qué hecho lo tuvo. Entonces, para esto, bueno, aquí tenemos para que ustedes lo entiendan mejor, ¿no? Lo que es la curva de potencia. Simplemente una curva de potencia de una máquina eólica es el comportamiento que tiene o la entrega de potencia que la máquina puede dar de acuerdo a la velocidad de viento que está generándose en el lugar. Tenemos tres velocidades importantes que debemos relacionar para la construcción de esta curva. Esta primera velocidad BA, que se denomina boot speed o velocidad de arranque, que es la que permite vencer la inercia propia que tiene el rotor de la máquina, ¿sí? Nuestra máquina, a propósito, es una máquina de 3 álabes o 3 palas, ¿sí? Cuyo radio es de 1.3 metros y está, con respecto al suelo, está ubicada a una altura de 11 metros. Entonces, es necesario alcanzar un cierto valor de velocidad para que ésta arranque. Si las condiciones son favorables de viento,
que sí lo son en su lugar luego de la prospección eólica. La velocidad a medida que transcurre el tiempo va aumentando y se llega a un punto donde se puede entregar la máxima potencia posible. Por supuesto, debido al límite de Betz, no se puede extraer el 100% de la energía disponible del viento. Estamos limitados a un valor muy por debajo de este. Entonces, aquí vemos dos comportamientos. Un comportamiento de una turbina normal, de las que se utilizan, por ejemplo, en los parques eólicos, donde el flujo o la velocidad de rotación de la turbina es controlable, ¿sí? Por medio de un sistema activo. Una vez alcanzada la velocidad nominal, se puede mantener a esa misma velocidad, más bien la entrega de energía, de forma constante. Eso requiere pues sistemas de control muy sofisticados para controlar la velocidad de rotación de la máquina, de forma que ésta se mantenga constante a pesar de que existan variaciones de velocidad de viento. La curva que está en color verde, pues se adapta a la máquina que nosotros tenemos instalada en el lugar. Es difícil controlar acá que la generación de electricidad sea constante, ¿sí? O esto se denomina, o esta máquina más bien está controlada por medio de un sistema stall control, es decir, es un sistema pasivo o fijo, que pues es característico en estas máquinas. También estábamos buscando la posibilidad de que los álabes de nuestra máquina puedan girar sobre sí mismos para tener este comportamiento parecido a la de acá. Pero eso está todavía en fase de estudio. Con lo que teníamos, entonces nos planteamos esto. ¿Cómo encontrar la curva de potencia de nuestra máquina? Ahora, la primera dificultad era que estas pruebas suelen hacerse en túneles de viento, ¿sí? Donde las velocidades del viento simulado son perfectamente controlables. Nosotros decidimos hacer estas pruebas ya que la norma bajo la cual utilizamos o realizamos esta curva nos permitía hacer aquello, ¿no? Entonces, lo primero que se planteó es recopilar toda la información de velocidad de viento en el campo, ¿no? Donde estaba ubicada la máquina. La máquina está ubicada con respecto al nivel del mar a 4.040 metros de altitud. Entonces, fíjese en las condiciones de densidad, especialmente son bajas comparadas, ¿no?, con la promedio. Entonces, lo que se hizo es instalar una serie de sensores para evaluar algunas variables que son de interés para la construcción de la curva de potencia. Estas variables son la velocidad a la cual va a rotar la turbina, ¿sí? Que se lo hizo por medio de un sensor de efecto Hall. También para esto, para evaluar la velocidad del viento, se utilizó una estación anemométrica garantizada que nos medía mediante anemómetros de cazoleta la velocidad de viento. También utilizamos un sensor para medir la intensidad de corriente. Construimos, porque no hay como tal los sensores de medición de voltaje, sino utilizamos un divisor de voltaje, un circuito que utiliza varias resistencias para determinar la tensión de la máquina. Entonces, con estas variables de corriente y voltaje, internamente se programó para que la fuente de recepción de los datos, donde utilizamos un suite Arduino, pueda calcular la potencia que en un momento determinado está entregando la máquina. Ahora, para determinar o saber el valor de la densidad del lugar, también se utilizó un sensor acoplado, ¿no?, tanto de temperatura como de presión. Con esto se obtuvieron datos. Ahora, la pregunta podría ser ¿con qué frecuencia se tomó esos datos? Pues para la velocidad de viento se utilizó una frecuencia de medición de 1 Hz.
y esos datos se promediaron cada 10 minutos, y esos son los que el Arduino, pues a través de los puertos seriales, almacenaban en una tarjeta SD. Lo mismo, estas otras variables. La velocidad de rotación, bueno, por algunos problemas que tuvimos, su frecuencia de muestreo era de 2 Hz. Igual, todas estas variables encontradas fueron promediadas cada 10 minutos como lo establece la norma. Bien, entonces, con esto nosotros ya teníamos un mundo de datos, ¿no? Que había que analizarlos, y para hacer aquello teníamos que primeramente discretizarlos y normalizarlos. Discretizarlos en el hecho de que hay algunos datos, por ejemplo, velocidades de viento muy bajas que se presentaban durante la madrugada, pues que no permitían que la turbina arranque. Y asimismo, ráfagas de velocidad de viento, en algunos casos se llegó a medir hasta de 25 metros por segundo, que también alteraban el estudio de los datos. Y luego, una vez que se discretizaron esos datos, se utilizó el procedimiento que se denomina de bines. Generalmente en la industria eólica se conoce así. Simplemente es la agrupación de cada una de estas variables en rangos, ¿sí? Nosotros agrupamos todas estas variables en rangos de velocidad con un promedio de 0.5 metros por segundo. Y en función de eso encontramos todas las variables que nosotros necesitábamos. Bien, bueno, aquí está, para este trabajo se utilizó este estándar, ¿no? El IEC 6140121, que, bueno, se puede añadir que ha sufrido una actualización importante justamente sobre estas máquinas. Bien, ahora, también esos datos pueden haber sufrido una cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, para discriminar o para discretizar esas incertidumbres, se calculó con estas ecuaciones su desviación estándar, y la desviación estándar, y a partir de esta desviación estándar, el valor de la incertidumbre. Esto se aplicó especialmente para los datos de potencia. Para las otras variables que les mostré hace unos momentos, se utilizó esta ecuación de acá, considerando un 95% de probabilidad de su aparición. Una vez discretizados los datos, se normalizaron. ¿Qué es esto de la normalización? Bueno, yo a mis alumnos suelo ponerles el ejemplo. Cuando nosotros escuchamos este ejemplo, cuando nosotros escuchamos música, al pasar de una canción a otra puede producirse un cambio de volumen, un aumento, un bajón de volumen. Entonces, nosotros lo que queríamos es que todos estos datos estén, digamos que al mismo volumen. Entonces, según la norma, esta normalización se la realizó primeramente sobre la densidad. Aquí ve 10 minutos es la densidad que nosotros medimos en el sitio, ¿no? Y la encontramos para el lugar. Con este valor, luego nosotros utilizamos o lo aplicamos para normalizar la potencia, Pn normalizada, y las velocidades normalizadas. Y luego ajustamos todos estos valores por medio de estas ecuaciones para la construcción definitiva ya de la curva de potencia. Bien, entonces uno de los resultados es el comportamiento de la velocidad de la turbina, ¿sí? De la velocidad de rotación de la turbina, que se puede ver acá, que es una gráfica, unos datos de partida ya estandarizados, normalizados, que nosotros obtuvimos. Entonces, fíjense, ya eliminados todos los datos que incomodaban, se observa aquí que la velocidad de rotación, o más bien que la turbina empieza a moverse más o menos a unos 2.5 metros por segundo de velocidad de viento, y alcanza las 100
120, casi 130, 125 revoluciones por minuto a velocidades de viento de 10 metros, 11 metros, casi 11 metros por segundo. La velocidad promedio calculada era de alrededor de 5.8 metros por segundo. Entonces, con estos datos, bueno, aquí están las curvas del comportamiento, de la tensión y del amperaje. También curvas que esperábamos que tengan esta forma, ¿no? Y finalmente, lo importante de aquí es que fíjense, para cargar la batería nosotros necesitamos un voltaje por lo menos de 11.5 voltios. Y eso se logra a velocidades entre 6.4 y 6.5 metros por segundo, que afortunadamente en la zona donde nosotros estábamos se alcanzaban durante un lapso de tiempo bastante apreciable, más o menos 4 o 5 horas durante el día. Y lo mismo el amperaje, ¿no? Bueno, los valores de amperaje pues, son bastante altos. ¿Cómo se obtuvo estos valores de amperaje? Pues sometiendo a la máquina a carga, ¿sí? Es decir, utilizamos algunos aparatos, una instalación eléctrica de iluminación que estaba dentro de la casa, encendimos algunos aparatos, un aparato de calefacción, de forma que el sistema entre a funcionar bajo bajo un cierto equilibrio, que es lo que lográbamos, ¿no? Porque medirla en vacío pues no tendría ningún sentido. Bien, y finalmente con esto se pudo construir la curva de potencia. ¿Cuánta potencia entrega mi máquina de acuerdo a la velocidad de viento? Entonces, aquí para explicarles un poquito, están los datos máximos normalizados que arrojaron, en puntos azules, ¿no? Que arrojaron de potencia los valores medidos. Y aquí en color verde, los valores mínimos. Entonces, en este tipo de gráficas suele aparecer aquí un poco de puntos, ¿no? Estos puntos ya están discretizados y está en color amarillo, de acuerdo al procesamiento a través del método de los bines, pues logramos calibrar y obtener. ¿Qué nos indica esta curva? Que la velocidad donde prácticamente empieza a entregar energía a nuestra turbina es alrededor de los 3 metros por segundo, que vendría a ser nuestra velocidad de arranque. Es una velocidad pues bastante buena para este tipo de máquinas. Estas, por ejemplo, algunas máquinas Fortnite suelen arrancar con velocidades de 4 o 5 metros por segundo. La generación de potencia alrededor de los 120, 150 watts se la hace a velocidades que están alrededor de la velocidad promedio de 6,5 metros por segundo. Y se podría considerar como la velocidad nominal esta velocidad de 8 o 9 metros por segundo. Y luego, pues, la curva. Entonces, el diseño original se hizo para un corte, para una velocidad de corte de 25 metros por segundo. La máquina tiene un sistema de desbalanceo que cuando se siente o se detecta esa velocidad, inmediatamente la turbina se pliega sobre sí misma y eso hace que el álave entre en pérdida. Eso significa que al entrar en pérdida, la velocidad de la turbina disminuye pues, y por eso podemos conservarla durante algún tiempo. Afortunadamente no hemos tenido ninguno de esos problemas. Lo que tenemos graficado acá son los puntos de desviación estándar, ¿no? Que contribuyeron a la discretización de los datos. Esta es la curva, ya vista sin los otros puntos, ¿no? Que se puede ver o apreciar de manera más clara. Entonces, nuestra velocidad nominal podría estar entre los 8.5 metros por segundo, y la turbina, pues, cuando las velocidades de viento suben, entregan esa potencia
casi constante, fíjense aquí, de alrededor de 200 watts, que justamente es lo que inicialmente durante el diseño pues se tenía previsto, ¿sí? Ahora, un factor muy importante es la eficiencia de esta máquina, ¿no? ¿Qué tan eficiente resulta? Esa eficiencia se conoce en la industria como coeficiente de potencia y es la relación entre la potencia disponible del viento, ¿sí?, a la potencia que finalmente entrega la máquina. Entonces, se hizo también un análisis de eso, de estos coeficientes. Vamos a ponerle los tres de una vez. Entonces, el coeficiente de potencia, el CP, que es el más importante que tenemos en esta parte superior izquierda de la pantalla, alcanza su valor máximo alrededor de los 5.5, 5.6 metros por segundo. Un valor estimado de 0.19. ¿Qué significa eso? Que de toda la potencia disponible de viento en ese instante, en ese momento, ¿sí?, nosotros estamos aprovechando un 20%, que se traduce en más o menos 180 a 200 watts de potencia. Las turbinas comerciales, para comentarles algo, alcanzan un CP, un coeficiente de potencia, de alrededor del 30 al 35%, por lo que este resultado que nosotros alcanzamos aquí fue enteramente satisfactorio. Yo de verdad les digo, no esperaba que alcanzáramos esa eficiencia. Bueno, y luego tenemos también la evaluación del coeficiente de potencia global. El coeficiente de potencia global toma en cuenta aquella cantidad de energía que se pierde en el generador, ¿sí? Por eso resulta ser un poco más bajo que el que tenemos acá del CP. Y en la parte inferior de acá tenemos el coeficiente de torque, ¿sí? Una máquina para arrancar necesita vencer la propia inercia del rotor, ¿sí? Entonces, este coeficiente es bastante alto para los estándares de mini eólica, ¿no? 0,07. Y se lo hace, fíjese, en alrededor de 2.5 metros por segundo. Entonces, la máquina desde ese punto de vista estaba funcionando magníficamente. A medida que aumenta la velocidad de viento, pues este coeficiente de torque baja, ¿no? Es como es típico de comportamiento en estas máquinas. Y pues a través de estos resultados, este resultado de acá, de la potencia de salida y el coeficiente CPS y CM, pues demostramos, ¿no?, que la máquina diseñada inicialmente pues cumple las expectativas que nosotros nos planteamos. Actualmente estamos desarrollando otra parte del proyecto donde con estos datos pensamos o nos proponemos elevar este valor del coeficiente CP, considerando modificaciones en el álave que podrían ser, por ejemplo, el cambio del perfil aerodinámico inicial utilizado, el cambio en el material y también considerar la reducción de la solidez de la misma para aumentar un poco más la velocidad de rotación de la misma y por ende, pues, obtener mayor potencia del generador. Bueno, también se hizo un cálculo de la producción anual de energía, ¿no? ¿Cuánta cantidad de energía en kilowatts hora puede entregarnos esta máquina de acuerdo a la velocidad del tiempo, a la velocidad del viento, en función de un parámetro de tiempo NH? Bueno, generalmente esto se lo hace a lo largo de un año, es decir, sobre 8.760 horas. Y estos son los datos obtenidos, ¿no? Igual, si nos centramos en la velocidad media que hay en la zona, podríamos anualmente estar entregando alrededor de 5 kilowatts hora de energía, que es magnífico también, para poder en los tiempos, dentro de este lapso de tiempo, pues satisfacer necesidades energéticas básicas
que tienen en ese hogar, ¿no? Donde se realizó la prueba. Bien, finalmente, y como conclusiones, se obtuvo que la velocidades de viento en el lugar están entre 2 y 12 metros por segundo a la altura del buje, ¿sí? La velocidad de rotación del rotor estaba entre 2 y 120 RPM, obteniéndose voltajes entre 0,5 a 16 voltios, que es magnífico, y un amperaje entre 0,5 a 13 amperios, entregados por el generador. Ahora, según la norma, no todos estos datos debieron haber realizado en por lo menos una prueba de 60 horas, que efectivamente se cumplió. Alrededor más o menos de pruebas que se realizaron durante un mes. Se obtuvieron la curva de potencia del CP, que representa un 20%, y como les acabé de mencionar, pues es una eficiencia bastante significativa y que nos complació mucho haberla alcanzado. Y finalmente, a pesar del comportamiento aleatorio que tiene el viento, se ha podido demostrar que es posible evaluar el desempeño de estas máquinas en cuanto a la curva de potencia y en cuanto al CP, a pesar de estar ya funcionando in situ, ¿no? A pesar de no disponer de este túnel de viento que a veces sí nos hizo falta. Y bien, eso es todo. Ha sido un gusto mostrarles mi presentación. Muchas gracias y estoy atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, Magíster Ales Mayorga. A continuación es el momento de iniciar las preguntas. Disponemos de 10 minutos. Por favor, pueden hacerlo a través de audio o a través de chat interno. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no es así, queremos agradecerle muchísimas gracias, Magíster, por su presentación e intervención en el Congreso. Muchas gracias igual a todos los participantes de la sala. Invitarles a que a las 2:30 continúa la siguiente intervención y ponencia. Muchas gracias, Magíster. No sé si quiera decirnos algo finalmente. Nada más que agradecer la iniciativa de ustedes, que resulta magnífico justamente para exponer los logros que la universidad a nivel general en nuestro país tiene y que a veces por dificultades externas no se puede. Eso creo que es lo más relevante de este primer Congreso Internacional y espero que en un futuro poder seguir participando. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Magíster.